Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Con el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿verdad? Y estamos hablando del libro de Ruth, ¿verdad? Ayer nos quedamos con la historia verdaderamente maravillosa y hoy tenemos algo mejor porque cada día va a ir mejorando esta enseñanza, ¿verdad? También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube para que nos sigan por medio de ellas y nos promocionen también, ¿verdad? Les hablen a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros, a su gente para que conozca de estas cosas que son la palabra de Dios, nítida, no adulterada, no dada bajo mi criterio, sino bajo un concepto bíblico. También les recuerdo que por las mañanas estamos hablando acerca del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos muy bien en el capítulo 14 y estamos metiéndonos a unos puntos muy importantes que son en base a lo que está sucediendo hoy en día, en lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? En todo el mundo. Entonces los invito para que nos vean. Y ahora bien, pues nos metemos a nuestro estudio, ¿verdad? Con la historia de Ruth, estamos hablando del capítulo 1, ¿verdad? Sus versículos 11 al 13, donde ayer nos quedamos con que Noemí le solicita a sus nueras, ¿verdad? De que se regresen, ya habían muerto sus hijos y pues no tenía caso que siguieran con ella. Entonces mejor le recomienda a sus nueras, ¿verdad? A Ruth y a Orfa, que se regresen a su tierra, que se regresen con su familia, con su gente, que se casen allá y que tengan hijos. Pero ya vimos una respuesta de que le dieron las nueras, ¿verdad? No estaban muy de acuerdo, no querían continuar el camino con Noemí rumbo a Israel. Algunas de las cosas que Noemí les había dicho realmente las entristeció, ¿verdad? Al decirles algunas cosas que pues iban a tener esa vivencia llegando a Israel. Eso era verdaderamente seguro. Pero ahora, si estas mujeres se iban con Noemí, muy probablemente no les sería posible casarse nuevamente, porque ninguno de los israelitas se comprometería con ninguna de ellas, porque ellas estaban plenamente conscientes de que les estaba prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. Ahora, según la legislación de Moisés, si un hombre moría en Israel, su hermano, tío o sobrino podía casarse con la viuda, ¿sí? El hecho es que la esposa del difunto podía pedir que uno de ellos fuera su esposo, a fin de que se perpetuara el nombre del marido muerto. Pero Noemí le dijo a Ruth y a Orfa que ella no tenía más hijos y que serían desafortunadas si regresaran con ella a Judá, porque no podrían casarse fuera de la familia, pues ninguno de Belén tendría interés alguno en ellos. Es verdaderamente interesante observar cómo Noemí fue consciente de que Dios había juzgado a su familia, porque al final de todas las decisiones tomadas en la trayectoria de la vida familiar, a su familia había estado equivocada en contra de la voluntad de Dios. O sea, habían hecho lo contrario a la voluntad de Dios, ¿sí? Y Noemí estaba consciente de ello, ¿sí? Y el resultado de todas estas experiencias vividas era en esa etapa era la amargura. Y este es el fruto, es decir, las consecuencias evidentes en la vida de toda persona que decide actuar con autonomía frente a la autoridad de Dios. A veces tomamos el asunto en nuestras manos, ¿verdad? Hacemos a un lado a Dios y el resultado es el fracaso. Y luego decimos, ¿por qué me pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Es el resultado de nuestra desobediencia y del apartamiento de Dios. Pero Noemí estaba reconociendo el origen de sus males y aceptando con un espíritu de sumisión la voluntad de Dios. Y esa, amados hermanos, es la actitud que Dios requiere de cada uno de nosotros, que en vez de adoptar una actitud de rebeldía, más bien deberíamos aceptar esa determinada situación de la manera en que ella lo hizo,
porque haciendo esto estamos colocándonos en las manos de Dios para que Él nos coloque nuevamente en la senda de sus planes y propósitos para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros y nos lleva bajo un lineamiento, pero muchas veces nosotros nos salimos de ese lineamiento y al rato cuando fracasamos, al primero que le echamos la culpa es a Dios. Es que estoy en el proceso de Dios, no es cierto, ¿sí? Dios sí nos prueba, pero no por un tiempo tan alargado, ¿eh? Y nosotros hacemos lo malo y después, cuando ya no hallamos la puerta, pues al primero que le echamos la culpa es a Dios, ¿eh? Pero Noemí estaba reconociendo que el error que habían cometido ella y toda su familia. Estaremos abriéndonos para que Dios nos limpie y restaure lo que se haya perdido, repare los trozos dispersos de nuestra vida y los transforme en una personalidad nueva, coherente, que vive y actúa en armonía con Dios y disfruta de sus bendiciones. Vamos, hermanos, pongamos todo en las manos del Señor y disfrutemos y que Él en su misericordia nos meta a la senda que Él tiene designada para nosotros, pero siempre hacemos todo lo contrario, ¿sí? Ahora bien, vámonos a un punto que dice: Orpa se va, Ruth se queda. Leamos el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orpa comprendió la propuesta de Noemí y con mucho respeto le respondió de esta sublime manera: si tú eres mi mentora y me has enseñado la lógica de la vida, y como mi meta es casarme y contigo allá no tengo posibilidad, especialmente siendo una mujer extranjera conversa, yo debo marcharme. Ella besó a su suegra y se marchó. Ruth, sin embargo, se aferró a Noemí y dijo: ¿cómo puedo siquiera considerar dejarte? ¿Qué diferencia hay si me caso o no? Yo quiero tener la fe judía y todo lo que la circuncida. Vamos, hermanos, esto es lo que Ruth pensó a favor de su suegra, ¿sí? Muchos años después cuenta una historia rabínica que se peleó una batalla entre el bisnieto de Ruth, David, y el bisnieto de Orpa, o sea, Goliat. Y todos conocemos el resultado de esa historia, de esa guerra, ¿verdad? Los sabios comentan que coincide que David, el descendiente de la que se aferró, en este caso Ruth, fuese el victorioso sobre la que besó y se marchó, en este caso Orpa. Y esto puede suceder aún en nuestras vidas, amados hermanos. Amados hermanos, nuestras decisiones pueden tener un gran impacto aún en generaciones posteriores. Debemos de tener en cuenta que muchas veces lo que nos está pasando, lo que nos ocurre, es porque traemos un trasfondo generacional, pecados que venimos arrastrando generacionalmente. Nada más que muchas veces no los queremos tomar de esa manera. Para este momento, la sinceridad de Ruth era más obvia, pero aún así, Noemí hace un esfuerzo más para disuadirla, para quitarle la idea de que la siguiera, ¿sí? Leamos los versículos 15 al 17. Y Noemí dijo: he aquí, tu hermana se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Veámoslo desde este punto de vista. De esta sublime manera: ¿por qué no sigues a tu hermana a su pueblo? Noemí insiste. Ruth contesta: no me implores que te deje. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú te hospedes, yo me hospedaré. Tu nación es mi nación y tu Dios será mi Dios. Solo la muerte nos separará. Amados hermanos, y por esta declaración de fe, Ruth acepta la fe judía en su totalidad. ¿Sí? Maravillosa expresión de parte de Ruth. Los sabios infieren de esto que en un futuro converso debe ser informado
en específico sobre los asuntos difíciles y fáciles de la nación. O sea, hay que informarle al que quiere ser parte de nuestra nación todos los asuntos relacionados a ella, e incluso inferir sobre cuáles Noemí le presentó a Ruth y ella aceptó desinteresadamente. Ruth en esta ocasión le está informando a Noemí su intención de ser judía bajo cualquier circunstancia, incluso si Noemí la llegara a abandonar, pues ella prefiere por sobre todo permanecer con Noemí. Bueno, hasta este punto bien podríamos considerar que Noemí ya estaba lista para aceptarla, pero aún quedaba una prueba más. Vamos a ver cuál es la prueba que Noemí le pone a Ruth en el versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amados hermanos, Noemí, al ver que Ruth estaba resuelta a ir con ella, se abstuvo ya de hablar con ella del asunto. Sin embargo, Noemí comenzó a caminar lentamente como una mujer anciana, ya cansada, ya agotada, ¿sí? Rezando mientras caminaba pausadamente, creyendo con esto que al verla caminar de esta manera, Ruth podría considerar su proposición y arrepentirse de sus palabras y regresar a su casa con sus padres en lugar de tener que soportar a una mujer grande y achacosa. Esa era la intención, la prueba que Noemí le ponía. Pero Ruth dice que debía caminar como lo haría una mujer joven. Para sorpresa de Noemí, ahora ella trataba de la mejor manera de emular a su suegra en su ritmo y forma de caminar, lo que sin duda alguna exigió mucho más esfuerzo de parte de Ruth. Y con esta actitud, ¿sí?, de Ruth, ahora Noemí estaba convencida de su total sinceridad. O sea, Noemí simuló caminar como una mujer anciana, ¿sí?, pero Ruth la emuló para apoyarla en su proyecto, en su propósito. Leamos ahora los versículos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amados hermanos, retornar a Israel desde el extranjero era muy complicado. Retornar a Israel no es simple porque es más que un movimiento físico, sino que también es una elevación espiritual. Cuando entraron a Belén, la ciudad entera estaba en conmoción por un suceso triste y lamentable que estaba ocurriendo en ese momento. Y al verlas llegar, sorprendidos por las vestimentas en que llegaron, cuestionaron con total asombro, ¿acaso es esta Noemí? Ellas, al ver la reacción de estas, al verla, contestó, no me llamen Noemí, o sea, agradable, sino que llámenme Mara, que significa amargura, porque Dios me ha castigado. Y Ruth seguramente se sintió bastante incómoda al oír esta confesión pública de su mentora, pero ahora hay una pregunta, ¿por qué estaba la ciudad entera conmocionada y las mujeres estaban observando sorprendidas desde su entrada? ¿Y cómo tuvieron las mujeres la falta de sensibilidad para avergonzar con total asombro a una viuda en público diciendo, ¿es ella Noemí? Una respuesta podría ser, y es esta. Ponga mucha atención a esto, amados hermanos, porque esto que viene es verdaderamente maravilloso. El día que Ruth aceptó la fe judía, un día antes, la esposa de Booz, el juez, murió. Y al día siguiente fue su funeral, al que asistió la población entera. Y Noemí y Ruth llegaron justo durante el funeral, pasando por el cementerio ubicado comúnmente en las afueras de la ciudad. Por supuesto, la gente de la ciudad
no avergonzó intencionalmente a Noemí, tan solo fue una reacción espontánea. Ellos recordaban a Noemí como una mujer joven, atractiva y rica, siempre ayudando a los demás, y de pronto se les confronta una doliente viuda de edad, quien extrañamente les parece familiar. Por tal motivo, de golpe ellos declararon: puede ser que esta sea Noemí. Justamente el día que llegó Noemí con Ruth, estaban enterrando a la esposa de Boaz. Saquen sus conclusiones, porque esto está maravilloso. Nos vemos mañana con el capítulo 2. Que Dios les bendiga. Echen a volar su imaginación. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.